Hola, mi nombre es Leticia Guadalupe Miranda Gastelum y yo les voy a presentar el anteproyecto titulado La identificación de la naturaleza estructural de los compuestos de la esponja Licleona cerulea con actividad antipibiótica. La epibiosis es un proceso común que se define como la asociación espacial y no simbiótica en la que un organismo sésil se fija sobre un organismo vivo o una superficie inerte. La adhesión de bacterias al sustrato da lugar a la formación de una biopelícula que promueve la adhesión de otros organismos como larvas de invertebrados y algas. Diversos organismos marinos sésiles han desarrollado mecanismos de defensa química como la biosíntesis de metabolitos secundarios para inhibir el asentamiento de organismos epibiontes. Las esponjas marinas han mostrado mayor capacidad para producir estas defensas, debido a la gran diversidad estructural de sus metabolitos. El asentamiento de organismos sésiles en estructuras antropogénicas tienen efectos negativos, que van desde un aumento en los costos de mantenimiento y combustibles a la introducción de especies invasoras en ecosistemas marinos. Una solución a este problema ha sido el uso de biocidas como el tributilestaño y cobre, por sus efectos altamente efectivos y duraderos. Sin embargo, a altas concentraciones resultan tóxicos debido a la acumulación en branquias. Ante los efectos negativos de este tipo de elementos, se buscan nuevas formulaciones no tóxicas, siendo los productos naturales marinos una fuente de nuevas alternativas ecológicas. En la búsqueda de estos compuestos alternativos, se han evaluado diversas especies de esponjas. Un género ampliamente estudiado es la Licleona, a partir de la cual se han aislado péptidos que inhiben la fijación del pie de mejillones, así como el compuesto alaminol A, que inhibe el asentamiento de larvas de ascidias. Por su parte, un alcaloide aislado de la Licleona exigua inhibe el asentamiento de balanos. Estudios recientes con la esponja Licleona cerulea en la Bahía de La Paz mostraron una buena actividad de sus extractos, ya que inhiben efectivamente la adhesión de bacterias formadoras de biopelícula y reduce de manera prometedora el porcentaje de cobertura de organismos epibiontes en pruebas de campo. La búsqueda de compuestos antiepibiontes es de gran importancia para la industria naviera, ya que el 90% de los intercambios a nivel mundial son por medio de rutas marítimas, y cada año aumentan los niveles de CO2 emitidos a la atmósfera. Los organismos incrustantes en barcos incrementan la fricción entre la cubierta y el agua, lo que directamente reduce la velocidad de la embarcación hasta en un 70%, aumenta el consumo de combustibles, las emisiones de CO2 a la atmósfera y los costos de mantenimiento para retirar los epibiontes. Resulta necesario encontrar una manera de inhibir el asentamiento de estos organismos sin recurrir a compuestos con efectos negativos al ambiente. Los extractos de la esponja Licleona cerulea han presentado una interesante actividad frente a las bacterias formadoras de biopelículas e inhiben el asentamiento de epibiontes en el medio natural. Para poder avanzar en el desarrollo de un agente con actividad antiepibiótico que pueda comercializarse, surge la pregunta: ¿cuál es la naturaleza estructural de los compuestos responsables de la actividad? Para dar respuesta a la pregunta de investigación, el objetivo del trabajo es identificar la naturaleza estructural de los metabolitos secundarios de la esponja Licleona cerulea con actividad antipibiótica. Para esto es necesario realizar un análisis cromatográfico para la obtención de fracciones del extracto de Licleona cerulea, evaluar la actividad antipibiótica de las fracciones en pruebas de laboratorio y de campo, e identificar la naturaleza estructural de la fracción con mayor actividad antipibiótica. Para llevar a cabo el trabajo, primero se recolectaron las muestras en la zona de Pichilingue, mediante buceo libre. Las esponjas se liofilizaron y guardaron en congelación a menos 20 grados Celsius. Para la obtención del extracto, se maceraron las muestras con acetona y metanol, y se realizó una cromatografía en columna para la obtención de diferentes fracciones. Se realizó una búsqueda bibliográfica de los compuestos encontrados en esponjas del género Licleona, con base en las revisiones de Faulkner y Bloom y colaboradores, desde 1986 al 2017, con el propósito de reconocer el tipo de compuestos más comunes. Para evaluar la actividad antiepibiótica de fracciones y compuestos, se realizarán diversos biensayos. La toxicidad de las fracciones se evaluará colocando 100 microlitros de cada fracción en una placa de 24 pozos a diferentes concentraciones.
Se colocarán 10 nauplios de Artemia franciscana en cada pozo con agua de mar sintética y se incubará durante 24 horas. Se determinará la supervivencia de los nauplios y la cantidad letal 50. Para evaluar la inhibición del crecimiento de bacterias formadoras de biopelículas, se colocarán 100 microlitros de cada fracción e inóculos de diversos microorganismos de prueba en una placa de 96 pozos. Se realizará la lectura de las densidades poblacionales y se calculará la concentración mínima a la que se inhibe la cepa. Se probará además la inhibición de la enzima feniloxidasa, enzima relacionada con el mecanismo de adhesión al sustrato. Los extractos se disolverán en dimetilsulfóxido a diferentes concentraciones. Se agregarán a placas de 96 pozos, se añadirá la enzima y se dejarán incubar. Los resultados se representarán como porcentajes de inhibición. Las fracciones con mejores resultados en las pruebas anteriores se evaluarán en campo. Cada fracción será inmersa en una matriz de pintura, que se utilizará para pintar placas acrílicas y se sumergirán en el mar durante 40 días en una estructura como la del esquema. Pasado el tiempo, se determinará el porcentaje de cobertura. De manera preliminar, se analizaron todas las fracciones mediante un estudio espectroscópico de resonancia magnética nuclear, para determinar a grandes rasgos la naturaleza estructural de los compuestos. De la misma manera, se analizarán las fracciones más activas en los biensayos. Según la literatura, hay 37 compuestos y derivados reportados para el género Liclona, desde el año 1986 al 2015. Gran parte de estos compuestos son alcaloides con actividad citotóxica y antimicrobiana, y péptidos de actividad antibiótica y citotóxica, siendo esta última el tipo de actividad más común. Son destacables 4 compuestos por su actividad antibiótica: una ceramida de 22 carbonos, aliclonamida, guayaquiamida y alaminol. En laboratorio, con una muestra de 36.1 gramos de esponja liofilizada, se obtuvo 1.38 gramos de extracto crudo, consiguiendo un porcentaje de rendimiento de 3.82%. Con una segunda muestra de 0.34 gramos, se realizó una cromatografía en columna, con la que se obtuvo un total de 7 fracciones. Se reservó una parte para el estudio preliminar de espectroscopía de protón. Con las fracciones se realizó cromatografía en fase reversa para observar en qué fracciones podían encontrarse compuestos de interés. De igual manera, se realizó cromatografía con los extractos crudos de ambas muestras. Al confirmarse las similitudes entre ellas, se mezclaron para su uso posterior en biensayos. Los análisis preliminares de resonancia magnética nuclear nos muestran que las señales de los compuestos se concentran en el rango entre 0.75 y 2 ppm, correspondiente a moléculas con grupo hidroxilo, grupos amino o alquilos. La intensidad de estas señales es mayor a aquellas señales mayores a 3.5 ppm. Con un acercamiento, es posible ver múltiples picos en el rango entre 6 y 7, que pueden corresponder a compuestos aromáticos o amidas. Se obtuvieron 7 fracciones con cromatografía en columna del extracto de Liclona cerulea. Con el análisis de estas fracciones mediante espectroscopía de protón, es posible determinar la probable presencia de los grupos funcionales hidroxilo o amino, así como fenoles y aromáticos. La literatura consultada señala que estos grupos funcionales son frecuentemente encontrados en compuestos de esponjas de este género, destacando entre ellos las aliclonamidas y guayaquiamidas por su actividad antibiótica sobresaliente. Para un análisis preciso de los grupos funcionales contenidos en cada fracción, es necesario someter las muestras de espectroscopía de 2 dimensiones. Se espera que los compuestos identificados puedan ser utilizados como agentes no tóxicos que inhiben el proceso de epibiosis. Por mi parte sería todo. No me queda más que agradecer al Instituto Politécnico Nacional y a CICIMAR por permitirme el uso de instalaciones, al igual que al Centro de Nanociencia de Micro y Nanotecnologías por el análisis de muestras. Y por supuesto a mi directora de tesis, la doctora Claudia Hernández, y a ustedes por su atención.